Bueno, jóvenes, el tema que nos ocupa en este video es repasar los temas vertidos en clase sobre conciliación bancaria. ¿Qué es la conciliación bancaria? La conciliación bancaria, tiende a coordinar y controlar las registraciones contables efectuadas en relación con la cuenta corriente bancaria de la empresa X respecto a las que ha registrado el banco Z. A través de ese control se detectan diferencias existentes entre los registros contables de un ente con los del otro ente, que en este caso sería la entidad bancaria. Nosotros venimos de hacer ajustes referidos a inventario de mercaderías, hacer ajustes referidos a la cuenta caja, en donde lo que hacíamos era controlar el saldo contable con la realidad, en donde básicamente lo que teníamos que hacer era ir y contar cuánta mercadería teníamos o cuánto dinero en efectivo teníamos, ¿sí? Y comparar. Acá lo que vamos a hacer es tratar de conciliar dos saldos distintos. Por un lado, el saldo que tiene la empresa X en la cuenta contable banco, cuenta corriente, con el saldo contable que tiene el banco, ¿sí? ¿Y a qué se pueden deber las diferencias? Las diferencias pueden tener múltiples causas. Pueden ser registros que no hemos hecho, pueden ser errores que hemos cometido nosotros, pueden ser errores que ha cometido el banco, o puede o no puede tratarse de errores, sino que son diferencias temporales. Por ejemplo, si yo emito un cheque, la persona a la que se lo doy tiene 30 días para ir y presentarlo para que se lo paguen. Si en el medio de esos 30 días yo estoy haciendo una conciliación bancaria, quiero ver si el saldo contable se ajusta con el saldo contable que dice el banco, seguramente esa va a ser una de las diferencias detectadas. Ahora, está bien que yo lo tenga registrado porque lo he registrado y el cheque ya ha sido emitido. Y si no ha sido presentado el cobro, está bien que el banco no lo tenga registrado. Cuando eso ocurra, esa diferencia va a conciliarse sola, es decir, es una diferencia temporal. Hay otro tipo de diferencias que no son temporales. Por ejemplo, si el banco me cobra gastos de mantenimiento y yo esos gastos no los tengo registrados, pues entonces lo que voy a tener que hacer es justamente registrarlos. Pero avancemos un poco. ¿Qué necesitamos para hacer la conciliación bancaria? De movida se habrán dado cuenta que vamos a necesitar el mayor contable de la cuenta banco, cuenta corriente. Vamos a necesitar el resumen bancario emitido por nuestro banco. Eso también se denomina en algunos ámbitos extracto bancario. Y si acaso existe, también vamos a necesitar la conciliación bancaria del del periodo anterior, ¿sí? Hay que saber que el saldo de mi contabilidad con la contabilidad del banco son contrarios. Es decir, lo que yo debito, el banco lo acredita. Lo que yo acredito, el banco lo debita, ¿sí? Por ejemplo, un si el banco me cobra a mí gastos bancarios, gastos de mantenimiento de cuenta, para mí eso es una pérdida. Entonces el asiento que voy a hacer es gastos bancarios o gastos de mantenimiento de cuenta a banco Z cuenta corriente. Ahora, para el banco eso no es una pérdida, para el banco eso es una ganancia. Con lo cual el banco no va a debitar una cuenta de pérdida, sino que lo que va a hacer es registrar una cuenta de venta de servicios. O por ejemplo, la cuenta banco para mí es un activo, por ende tiene saldo deudor. Ahora, para el banco, tener dinero en efectivo que no es de él, sino que es de un cliente de él, no es un activo, sino que es un pasivo para el banco, ¿sí? De ahí
esta aclaración que dice que el saldo de la contabilidad con los saldos del banco son contrarios, son contabilidades espejos, se podría decir, ¿sí? Otra cosa importante es definir el periodo que se va a conciliar, ¿sí? Y esto es importante porque los resúmenes bancarios no siempre terminan en una fecha justa a fin de mes, sino que en lugar de terminar, por ejemplo, el 30 de junio o el 31 de agosto, a lo mejor termina el 3 de julio o el 3 de septiembre, ¿sí? Y si yo lo que estoy conciliando es hasta el 31 de agosto, pues entonces lo que voy a tener que hacer es definir cuál es el periodo a conciliar. Esto es importante para ver cuáles son los dos saldos que tengo que comparar, ¿sí? Conciliar es partir de un saldo, puede ser el contable, para llegar al otro, puede ser el del banco. O viceversa, partir del saldo que tiene el banco, que surge del extracto bancario, para llegar al saldo que tengo en la cuenta contable banco corriente, ¿sí? Una vez hecho eso, tengo que analizar las diferencias y, si corresponden, realizar. Esas diferencias pueden no dar lugar a ajuste o pueden sí dar lugar a ajuste. Algunas de las diferencias que no dan lugar a ajuste es cuando yo deposito dinero, el asiento que voy a hacer es Banco Z cuenta corriente a caja o a fondos a depositar, ¿sí? Ahora, es muy común que los fondos se acrediten o me aparezcan en el saldo del banco a las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 horas. Si en el medio de ese periodo yo estoy haciendo una conciliación bancaria, es muy probable que yo tenga registrado un aumento en mi cuenta Banco Z cuenta corriente que no tengo o que no surge del extracto bancario. Bueno, eso en principio no daría lugar a ajuste, porque seguramente a las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 horas, eso va a aparecer en el banco cuando se acredite. Si no fuese así, sí tendría que dar lugar a ajuste o por lo menos una llamadita al banco y decir, che, ¿qué está pasando? Que deposité y han pasado 72 horas y todavía no aparece el depósito en la cuenta corriente, ¿sí? Otra diferencia que no da lugar a ajuste es la que hablamos anteriormente. Si yo emito un cheque, por ejemplo, para pagarle a mi proveedor, el asiento que yo haría es proveedores a Banco Z cuenta corriente. Ahora, si ese proveedor no va al banco y lo cobra, en principio no daría lugar a ajuste, porque recién cuando el tipo que el beneficiario del cheque lo presente para su cobro, esa diferencia se va a conciliar, ¿sí? Y ahí lo importante es que el cheque no esté vencido, porque si yo emito un cheque, el beneficiario tiene 30 días desde la fecha que figura en el cheque para presentarlo para su cobro y que el banco se lo pague. Ahora, si pasado esos 30 días el beneficiario no lo presenta para su cobro, ahí sí podría llegar a dar lugar a alguna diferencia, que es lo que dice ahí abajo en la presentación, cheques no presentados para su cobro que estén vencidos. Sí pueden llegar a dar lugar a ajuste. Otras diferencias que no dan lugar a ajuste pueden ser errores u omisiones del banco. ¿Sí? Supongamos que el banco nos cobre una cuota de un préstamo que no es nuestro, que es de otro. ¿Sí? Sobre nuestros registros contables no vamos a tener que hacer nada. Lo que vamos a tener que hacer es llamar al banco y reclamarles y decirle, mira, me estás cobrando algo que no es mío, por favor, corregirlo. Y lo que vamos a tener que hacer es seguirlo para ver si eso se corrige. Entre las diferencias que sí dan lugar a ajuste,
están las notas de débito y de crédito bancarias que no hemos contabilizado, por ejemplo, los gastos de mantenimiento de cuenta, gastos de emisión de chequera, y también si acaso se trataran de errores o de omisiones de la empresa, no del banco, sino de la empresa. En ese caso, sí vamos a tener que hacer algún tipo de ajuste sobre nuestros registros contables porque el que cometió el error fuimos nosotros, ¿sí? Bien. ¿Cómo es la secuencia de trabajo? Primero, identificar los saldos que fueron conciliados en el periodo anterior. ¿Por qué? Porque todo lo que anotemos después de los saldos que fueron conciliados en el periodo anterior van a ser los movimientos que vamos a conciliar en este periodo en cuestión, ¿sí? Sobre los cuales nos vamos a abocar. El segundo paso es identificar tanto en el mayor contable, en el mayor de la cuenta banco Z, cuenta corriente, como en el extracto bancario o resumen bancario, los saldos al cierre del periodo a conciliar. De ahí la importancia de definir la fecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso van a ser la base de la conciliación que vamos a realizar. El tercer paso es confrontar las diferencias que componen la conciliación anterior, si es que acaso existe, con los movimientos que hay en el mayor o en el extracto o resumen bancario según corresponda, a efecto de detectar si esas diferencias han desaparecido o si todavía persiste. Si acaso persisten, va a ser una nueva o va a ser una diferencia a conciliar también en el periodo actual, ¿sí? El cuarto paso es comparar el registro contable, es decir, el mayor de la cuenta banco Z, cuenta corriente, con el resumen bancario o el extracto bancario que emite la institución bancaria, y para eso vamos a tener que ir tildando todos los movimientos que haya. Siempre hay que considerar lo que dijimos anteriormente, que lo que yo debito, el banco lo acredita, lo que yo acredito, el banco lo debita, ¿sí? Por último, ver cuáles son las diferencias que existen en ambos documentos y si corresponden, incluirlos como diferencias y ver si tengo que hacer algún tipo de ajuste o no, ¿sí? Eso es lo que dice el paso 6 y el paso 7. Respecto al paso 8, concluida esa conciliación, que ya lo que hicimos fue explicar por qué hay diferencias entre el saldo según la contabilidad y el saldo según lo establecido por el banco, lo que vamos a hacer es ver si a cada una de esas diferencias le corresponde o no realizar algún tipo de ajuste contable, ¿sí? Entonces las diferencias también son un poco las que ya vimos antes, diferencias por errores en la contabilidad del ente, entonces ahí vamos a tener que hacer ajustes, los ajustes correspondientes, diferencias por omisiones en la contabilidad del ente, entonces vamos a tener que hacer los asientos que omitimos hacer, diferencias por errores u omisiones en la contabilidad del banco, entonces vamos a tener que hacer toda gestión necesaria para que el banco los corrija, llamar, acercarnos, reclamar. Y diferencias temporarias que no son ni errores ni omisiones, en donde, por ejemplo, el caso del depósito, ese que no se acreditaba, o el caso del cheque emitido que no estaba vencido, en donde lo que vamos a tener que hacer es marcarlo como diferencia y esperar a la conciliación del periodo siguiente para ver si se corrigió o si la diferencia persiste. Esto que vemos en pantalla es los movimientos, las diferencias que pueden surgir y la conciliación bancaria podemos partir del saldo según la contabilidad, es decir, el mayor de la cuenta banco Z, cuenta corriente, para llegar al saldo que surge del extracto bancario o viceversa. Podemos partir del saldo según el extracto bancario para llegar al saldo según la contabilidad. Nosotros en clases
hemos visto un ejercicio en donde partimos del saldo según la contabilidad para llegar al extracto bancario y la ejercitación a cargo del estudiante, que también hemos repasado en clase, lo hicimos también partiendo de la contabilidad para llegar al extracto bancario, pero hoy la vamos a ver justamente al revés. Vamos a ver que lo que de una manera sumamos, de la otra lo restamos, ¿sí? Porque son contabilidades espejos. Bien, en clases nosotros tenemos dos, por un lado tenemos el mayor de la cuenta banco cuyo cuenta corriente y por otro lado tenemos el extracto de la cuenta corriente que nos facilita el banco. Fijémonos, según los pasos que vimos, cuáles son los principales, los primeros saldos que tenemos. Arrancamos los dos registros con un saldo contable al 31 de agosto de 13.500 pesos, ¿sí? No tenemos una conciliación anterior, porque nosotros habíamos dicho que necesitábamos tres elementos. El mayor de la cuenta banco, el extracto bancario y si existía la conciliación anterior, que en este caso no existe, ¿sí? Entonces arrancamos los dos con un saldo de 13.500 pesos. Ahora bien, la fecha de corte, que era lo otro que teníamos que establecer, para nosotros va a ser el 30 de septiembre del 2017. Fíjense que a esa fecha el saldo contable de la cuenta banco cuenta corriente es 13.615. Ahora, si nosotros al 30 de septiembre llamamos al banco y le decimos cuánto es mi saldo, ellos nos van a decir usted tiene, señor, 16.780 pesos para gastar, ¿sí? Ahí ya claramente tenemos una diferencia a conciliar. Tenemos un saldo contable de 13.615 y según el extracto bancario es de 16.780. Ahí ya tenemos una diferencia. Lo que vamos a hacer con la conciliación es tratar de explicar a qué se debe esa diferencia, ¿sí? Bien, empecemos. El 10 de septiembre en nuestro mayor de la cuenta banco hemos acreditado, porque hicimos una transferencia, 1.000 pesos. Eso en el extracto bancario me aparece en el debe. Fíjense que también aparece en la misma fecha. 1.000 pesos. Bien, sigamos. Guiémonos mejor por el mayor de la cuenta banco cuyo cuenta corriente. Vamos viendo todos los movimientos y después vemos qué es lo que nos queda sin tildar. El 13 de septiembre se acreditó el cheque número 4 por 7.080. ¿Qué significa eso? Es un depósito que hemos hecho de un cheque eh, de tercero, ¿sí? Nos fijamos si en el extracto aparece en el haber. Bien. El día 13 del 9 también en el haber tenemos un débito automático por 305. En el debe del extracto bancario está. El 21 de septiembre nosotros emitimos el cheque número 5 por 4.000 pesos, pero vemos que ese cheque no está en el debe del extracto bancario, no aparece por ningún lado. Eso, en principio, según lo que hemos visto, podría tratarse de una diferencia temporaria, porque es un cheque que emitimos y que el beneficiario no ha presentado para su cobro. Es decir, a la fecha de trabajo, que es el 30 del 9, ese cheque todavía no ha sido presentado para su cobro. Así que, en principio, podría tratarse de una diferencia temporaria, pero la marcamos como algo que explicaría, en principio, la diferencia entre los dos saldos. Continuemos. El 24 del 9 tenemos un depósito de 700 pesos que tenemos en el debe. El banco en el resumen bancario o extracto bancario lo tiene en el haber. Bien. El 25 del 9 hicimos un depósito de 450 pesos que el banco tiene. Fíjense ahí la fecha. El depósito apareció 2 días después. Apareció el 27. ¿Sí?
pero apareció. Digamos, en principio apareció dentro de nuestro periodo de trabajo, de nuestro periodo a conciliar, así que no sería una diferencia. El día 28 del 9 emitimos un cheque por 10.200 pesos que tenemos en el haber. El banco, en el extracto bancario, aparece en el debe. ¿Sí? El 28 del 9 hicimos una transferencia, nos hicieron, perdón, una transferencia electrónica, por eso está al debe, es decir, nos aumenta la cuenta banco cuyo cuenta corriente por 8.800. El banco le figuran esos 8.800 al haber. El 28 del 9 también pagamos algo por débito automático por 550 pesos que el banco lo ha registrado en el debe, ¿sí? El 29 de septiembre registramos una disminución de la cuenta banco cuyo cuenta corriente por 30 pesos, pero ahí la aclaración es que el banco lo ha registrado por 20 pesos en lugar de por 30 pesos. Entonces, es decir, nosotros registramos un gasto de mantenimiento de chequera por 30 pesos, es decir, que el asiento que hicimos fue gasto, mantenimiento de cuenta corriente bancaria a banco por 30 pesos, pero el banco lo que hizo fue registrarlo por 20. ¿Cómo vamos a saber ahí qué es lo correcto? Si es 30 o si es 20. ¿Quién fue el que cometió el error? ¿Si fue el banco o si fuimos nosotros? Bueno, una manera de saberlo es ver esa nota de débito bancaria a ver qué valor tiene, si es por 20 o si es por 30. Y entonces ahí lo que vamos a saber es si tenemos que corregir nosotros nuestros registros o si los tiene que corregir el banco, ¿sí? Después aparece el 30 de septiembre un débito automático, que es decir que hemos pagado por débito automático 830 pesos y em, el banco lo tiene en el debe también el 30 del 9 por 830 pesos. ¿Qué es lo que ha quedado sin tildar del extracto bancario? Porque del mayor de la cuenta banco, cuenta corriente, lo fuimos viendo todos. Lo que ha quedado del extracto bancario sin marcar son los 800 pesos, que se trata de, de una nota de débito número 3356 y los 45 pesos de mantenimiento de la cuenta corriente, ¿sí? Es decir, que esos dos asientos el banco los tiene en su extracto bancario, en el resumen bancario, y nosotros no lo tenemos en nuestro mayor contable. Lo que hay que ver es si corresponde o no corresponde hacerlo, ¿sí? Si corresponde o no que nosotros lo registremos. Pero todo lo que ha quedado marcado con cruces rojas explicaría la diferencia de saldo entre los 13.615 pesos que aparecen del mayor de la cuenta banco cuyo cuenta corriente con los 16.780 que aparecen en el extracto bancario, ¿sí? Al 30 del 9 vamos a partir de el saldo según la contabilidad, que son los 13.615 pesos, para llegar al saldo según el extracto bancario, que son 16.780 pesos, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, según lo que habíamos visto en el cuadrito anterior, es restarle todo aquello que correspondan a gastos de mantenimiento de cuenta corriente o notas de débitos que no hemos registrado nosotros y vamos a sumarle todo aquello que nosotros en los 13.615 pesos hemos restado y el banco no. Es decir, dicho de otro modo, entre las diferencias que encontramos, por ejemplo, la del cheque número 5 que no está presentado al cobro. Bien,
En esos 13.615 pesos del saldo según la contabilidad, nosotros hemos restado previamente 4.000 pesos. ¿Sí? Cuando emitimos el cheque, lo restamos. Es decir, que esos 13.615 pesos incluyen esos 4.000 pesos restando. Ahora, los 16.780 pesos no los incluyen. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Si estamos partiendo del saldo según la contabilidad para llegar al saldo según el extracto bancario, lo que vamos a tener que hacer es sumarlos, ¿sí? Si fuese al revés, si partiéramos del saldo según el extracto, en donde no están restando esos 4.000 para llegar a los 13.615, donde sí estaban restando, entonces en ese caso habría que restarlos, ¿sí? Como nosotros elegimos partir del saldo según la contabilidad para llegar al saldo según el extracto, y como están restando esos 4.000 en el saldo de los 13.615, lo que vamos a tener que hacer es sumarlos porque en el saldo según el extracto no los contempla como restando, ¿sí? Bien, dentro de las diferencias estaban los 800 pesos, que es la aclaración que estaba ahí con el llamado y ustedes tienen en la guía, dice que se trata de una nota de débito que corresponde a un préstamo de otro cliente, ¿sí? Esos 800 pesos nosotros em, no los tenemos registrados como que me disminuya el saldo de los 13.615 pesos, ¿sí? Nosotros de hecho no los tenemos ni registrados. Los mismos con los 45 pesos de los gastos de mantenimiento de cuenta. Nosotros no los tenemos registrados, pero el banco en los 16.780 pesos sí los ha restado. Entonces lo que vamos a tener que hacer para poder comparar ambos saldos es restarlos al saldo según la contabilidad. De los 13.615 pesos, entonces restamos los 800 pesos y los 45. Ojo, una aclaración. El hecho de conciliar dos saldos, es decir, explicar por qué hay diferencia entre el saldo según la contabilidad y el saldo según el extracto bancario, no implica que necesariamente vamos a tener que hacer algún ajuste contable. Y este es un buen ejemplo, porque para poder explicar la diferencia entre los dos saldos, por ejemplo, vamos a tener que restar 845 pesos del saldo contable, 800 de la nota de débito que el banco nos restó en el extracto bancario, pero que no corresponden a nosotros, y 45 pesos que el banco también nos restó de nuestra cuenta corriente bancaria y nosotros no hemos registrado. De esos dos, el gasto de mantenimiento de cuenta sí va a surgir un ajuste de esa diferencia, pero de los otros 800 pesos no va a surgir un ajuste, porque no es una nota de débito que sea nuestra, es decir, que ahí existió un error u omisión del banco. ¿Qué vamos a tener que hacer? Llamar al banco y decirle, che, banco, me estás descontando 800 pesos que no es mío. Por favor, reintégramelo. Y lo que vamos a tener que hacer es seguir y ver si el banco efectivamente lo reintegra. Ahora bien, es una diferencia que explica por qué hay diferencia de saldo entre la contabilidad y el extracto, pero no necesariamente voy a tener que hacer algún tipo de ajuste contable. Bien, otra de las cosas que tenemos que sumar es la diferencia de la nota de débito que nosotros habíamos registrado, habíamos detraído de los restados de los 13.615 pesos, 30 pesos, cuando el banco solamente había restado de los 16.780 pesos solamente 20. De ir y ver la nota de débito de esa fecha,
en la referencia en la llamada que tienen ustedes en la guía, dice que la nota de débito, el valor real es de 20 pesos. Es decir, que lo que hicimos nosotros fue restar de más. Que vamos a tener que hacer entonces, sumar. Cometimos ahí un error. Las llamadas que tienen el 1, según vemos en la pantalla, van a dar lugar a ajuste y las llamadas que tienen el 2 no va a dar lugar a ajuste. La que dice 800 pesos, lo que vamos a tener que hacer es llamar al banco y reclamar de que nos han restado de nuestra cuenta corriente bancaria dinero que no corresponde a nosotros, un gasto que no corresponde a nosotros. Y respecto al cheque que no está cobrado, bueno, estamos trabajando al 30 del 9, han pasado recién 9 días y el beneficiario tiene 30 para cobrarlos, con lo cual podría no, no ser demasiado grave, porque es una diferencia que en teoría se salvaría con la sola presentación de ese cheque por ventanilla dentro de los 30 días, ¿sí? Bien, esa sería la conciliación 30 del 9. Ahora, el ejercicio 2 de la guía consistía, que está a cargo del estudiante, consiste en hacer la conciliación al 30 del 10, es decir, un mes más tarde, en la misma empresa, con el mismo banco. Entonces acá, ¿con qué vamos a trabajar? Ahí sí vamos a trabajar con la conciliación bancaria anterior, es decir, la que acabamos de ver, con el extracto resumen bancario al 30 del 10 y con el mayor de la cuenta Banco Cuyo cuenta corriente. Y lo que ustedes tienen es esto, ¿sí? Por un lado, el mayor contable que arranca el 1 de octubre del 17 con 13.615 y dice que el 3 de noviembre tiene un saldo de 17.250 y el extracto bancario que arranca el 1 de octubre con un saldo de 16.780 y termina el 31 de octubre con 19.160. Ahí lo que habíamos dicho en la secuencia, en los pasos que había que hacer, era definir los saldos iniciales del periodo a conciliar. En este caso, 1 de octubre, 13.615 del mayor contable, 16.780 del extracto bancario. Vemos ahí que son los mismos saldos finales del 30 del 9, ¿sí? El paso 2 decía definir la fecha de corte. Vamos a trabajar al 31 de octubre, es decir que según el extracto bancario el saldo que vamos a usar es 19.160 y según el mayor contable el saldo que vamos a usar es 17.400, que es el saldo contable al 31 de octubre del 17, ¿sí? Lo que he marcado ahí en pantalla es de los 13.615 y los 16.780 son los saldos iniciales que se corresponden a los saldos finales conciliados al 30 del 9. Los 10 pesos que están al debe es el ajuste que hicimos de la nota de débito anterior. Los 45 que están al haber también es el ajuste de la conciliación anterior, que eran las dos cosas sobre las que teníamos que hacer algún tipo de ajuste contable, ¿sí? Y empecemos a trabajar también, a hacer un barrido del mayor de la cuenta banco cuyo cuenta corriente y ver si encontramos esos movimientos en el extracto bancario, ¿sí? Lo primero que hacemos es fijar la fecha de corte, es decir que el saldo con el que vamos a trabajar son los 17.400 pesos. Bien, los 15 pesos del 2 de octubre, que son gastos de provisión de chequera, nosotros no los tenemos registrados, ¿sí? Los 600 pesos que el banco tiene en el haber, nosotros los tenemos en el debe. Lo que estoy haciendo acá es partir del saldo según el extracto para llegar al saldo según la contabilidad, ¿sí? Por eso el barrido lo estoy haciendo sobre la cuenta,
sobre el resumen bancario, sobre el extracto bancario y no sobre el mayor contable como lo hicimos antes, pero en verdad que es indistinto. El secreto está después en saber sumar o restar eh, al momento de conciliar o explicar las diferencias de saldo. El día 12 de octubre el banco ha registrado en el debe 440, nosotros los tenemos registrados en el haber, ¿sí? El día 22 de octubre el banco registró 430 en el debe y nosotros tenemos registrado ese cheque en el haber 240. Y ahí dice que la aclaración dice, se constata que el importe real del cheque 7 es de 430, con el cual se realizó el pago a un proveedor. ¿Qué significa eso? Que el cheque nosotros efectivamente lo hemos hecho por 430, ¿sí? Es decir, que cuando el cheque se presentó por ventanilla para que se lo pagaran, le pagaron 430 porque así estaba hecho. Ahora, hemos cometido un error, hubo una omisión, y en lugar de registrarlo por 430, solo registramos 240. Es decir, ahí hay una diferencia que vamos a tener que hacer seguramente algún tipo de ajuste, ¿sí? Bien, el día 30 de octubre hay un depósito en efectivo por 1900 que el banco ha registrado en el haber, nosotros lo tenemos registrado en el debe y tenemos una nota de débito por mantenimiento de cuenta el día 31 de octubre de 35 pesos que nosotros no tenemos registrada y fíjense también que hay 800 pesos el 31 de octubre que eh, es la nota de débito 3356, que son los 800 pesos que el banco nos había debitado antes y que no correspondían a nuestra cuenta corriente. No era, nos estaba cobrando una cuota de un préstamo que no era nuestro, que era de otro. Entonces, nosotros sobre nuestra contabilidad no teníamos que registrar nada, sino que lo que teníamos que hacer era llamar al banco y reclamar y decirle, che, banco, me estás cobrando 800 pesos que no son nuestros. Bueno, acá lo que está haciendo el banco es devolverlo, ¿sí? Nos fijamos si ha quedado algo más sin tildar y vemos que hay 2000 pesos ahí el 31 de octubre, el último día en donde hemos depositado nosotros 2000 pesos y el banco todavía no lo ha registrado, no aparece en el extracto bancario, ¿sí? Em, si vemos la conciliación anterior, la del 30 del 9, la del mes anterior, vemos que de las diferencias que existían, los 800 pesos se conciliaron, los 45 pesos se conciliaron y los 10 pesos se conciliaron. Lo que queda aún sin conciliar son esos 4000 pesos, que fue un cheque que nosotros emitimos el 21 de septiembre y que al 30 del 9 todavía no había sido presentado para el cobro. Hoy, al 31 de octubre, esos 4000 pesos todavía siguen sin conciliarse. Pero acá ya cambió la cosa, porque si el beneficiario tenía 30 días para ir y cobrar ese cheque, esos 30 días se cumplieron el 21 de octubre y nosotros estamos trabajando al 31 de octubre. Con lo cual, algún tipo de ajuste vamos a tener que hacer, ¿sí? Bien, ¿cómo sería la conciliación bancaria el 31 de octubre si partiéramos desde del saldo según el extracto bancario? Según el extracto bancario, al 31 de octubre hay un saldo de 19.160. El saldo según la contabilidad es de 17.400, según los que vimos ahí que trazamos la línea roja. Bien, ¿cuáles son las diferencias que vamos a tener? Seguimos teniendo la diferencia de los 4000 pesos, esa que viene de la conciliación anterior, la seguimos teniendo. Fíjense que en la conciliación anterior nosotros la habíamos puesto sumando esos 4000 pesos y acá lo estamos poniendo restando.
¿Por qué lo estamos poniendo restando acá? Porque estamos partiendo del saldo según el extracto bancario. Si partiéramos del saldo según la contabilidad, que es como lo hicimos la conciliación al 30 del 9, entonces ahí sí lo pondríamos sumando, ¿sí? Se ve que según si se parte de un saldo o del otro, la diferencia va a estar sumando o restando. Lo importante acá es explicar por qué hay diferencia de saldo, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa? Aparte de esos 4.000 pesos que vienen de la conciliación anterior. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la conciliación, la nota de débito bancaria que no hemos contabilizado de 15 pesos y que no hemos contabilizado de 35 pesos. ¿Eso qué significa? Que nosotros no las tenemos restando y el banco sí. Es decir, dentro de esos 19.160, el banco nos ha restado esos 15 y esos 35 y nosotros no la hemos restado. Entonces lo que hacemos es, bueno, para estar en igualdad de condiciones, lo que el banco ha restado se lo sumamos para poder comparar los mismos valores, ¿sí? Y los 2.000 pesos que nosotros en los 17.400 pesos hemos incluido esos 2.000 pesos del depósito que hicimos y que al banco todavía no le aparece. Entonces, para poder comparar los mismos conceptos, lo que hacemos es a esos 19.160 le sumamos esos 2.000 que el banco no ha sumado, ¿sí? Y después la diferencia del cheque que nosotros hemos contabilizado mal por 190 pesos. Eso nos da la explicación de por qué hay diferencia de saldo entre la contabilidad, que nos dice que tenemos un saldo de 17.400, con el extracto bancario o resumen bancario que nos dice que tenemos 19.160. Bien, de esas diferencias, de esa explicación de diferencias, pueden que surjan asientos que tengamos que hacer o puede que no, que sean diferencias temporarias. Por ejemplo, respecto de los 15 pesos y los 35 pesos de las notas de débito que no hemos contabilizado, lo que vamos a tener que hacer es nosotros contabilizar, hacer esos asientos que no hemos hecho. Respecto a la diferencia en el cheque que hemos contabilizado mal, pues entonces lo que vamos a tener que hacer es corregir a través de un asiento contable ese asiento. Respecto de los 2.000 pesos que nosotros sí registramos, el depósito que sí registramos, pero que al banco todavía no le aparece, esa es una diferencia temporal, porque puede que aparezca a las 24, a las 48, a las 72 horas, ¿sí? Y con respecto al cheque que emitimos el 21 del 9 y cuyo vencimiento se produjo el 31 del 9, ahí algunas empresas lo que hacen es sí hacer un asiento de ajuste de tal manera de que esa diferencia, como ya sabemos que es un cheque que si el beneficiario quisiera ir y presentarlo para su cobro por ventanilla, el banco no se lo va a pagar porque ya está vencido. Y para que no siga apareciendo en la conciliación de noviembre, en la conciliación de diciembre, en la conciliación de enero del 18, etcétera, 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 para que deje de aparecer sabiendo que ya el cheque está vencido, muchas empresas, decía, lo que hacen es hacer algún tipo de asiento para sacarlo de la cuenta banco y mandarlo a alguna cuenta que represente ese pasivo, esa deuda o posible deuda que tengo para cuando el beneficiario de ese cheque venga y me pida reemplazar ese cheque por otro, ¿sí? Así que, como vemos, no necesariamente de todas las diferencias que explican las diferencias entre el saldo contable y el saldo según el extracto bancario, no necesariamente todas esas diferencias terminan en algún tipo de asiento o de ajuste contable, ¿sí?
Em, bueno, lo que he saltado ahí es justamente eso, lo que les decía de que algunas empresas deciden hacer algún tipo de ajuste ese, con esos cheques que sabemos que ya están vencidos. Bueno, con esto terminaríamos el repaso del tema de conciliación bancaria, un tema que se explica mucho mejor tal vez cara a cara para salvar cualquier tipo de duda. Hacerlo en un video se hace extenso y tedioso y a veces eh, no surge con claridad algunos temas, pero estoy a su disposición para eh, poder resolver el trabajo práctico que vimos en clase y para salvar cualquier duda que surja, ya sea de la lectura del material o de la visualización de este video de apoyo. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en clases.